Esta es la última actividad de este ciclo 2025 que ha organizado la Corporación Acción Mayor. Y hoy día tenemos la alegría de contar con la presencia virtual de Bárbara Gajardo. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, ha realizado distintos diplomados en envejecimiento y psicogerontología. Es magíster en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia y además coordina el equipo de neuropsicología de la unidad de memoria del Hospital de El Salvador. Ella hoy día nos va a presentar el tema reserva cognitiva y salud cerebral. Bienvenida, Bárbara, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeña definición sobre lo que es la reserva cognitiva, la cognición, los dominios cognitivos, la memoria y cómo cuidar la cognición. Comenzando por la palabra cognición. Bueno, ¿qué es la palabra cognición? Eh, ¿Qué es lo que vamos a estar hablando hoy día durante esta charla? Y la cognición es esta capacidad que tenemos algunos seres vivos de obtener información de nuestro entorno y a partir de su procesamiento por parte del cerebro, interpretarla y darle un significado. Eh, Me gusta esta definición porque cuando uno piensa en nosotros, en el pensamiento, en la cabeza, en la memoria, eh, uno piensa así como, ¿dónde ocurre esto? Y ocurre en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es el encargado, como dice acá en la definición, de poder ayudarnos a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra humanidad, a relacionarnos con el ambiente, a tomar la información desde el ambiente, procesarla en nuestro cerebro, darle un significado y desde ahí actuar. Eh, si uno lo piensa en las interacciones diarias que hace uno en el día a día con cualquier cosa que haga, nosotros estamos mediados por nuestra cognición. Por ejemplo, si nosotros estamos mirando una teleserie, nuestros ojos son los que recepcionan la luz de las imágenes de la tele, la procesan en el cerebro, le dan el significado de lo que está ocurriendo y luego nosotros podemos pensar con ese contenido. Todo ese trabajo mental es nuestra cognición, que ocurre, como dice acá, en el cerebro. Y acá lo que me gusta de esta definición es que no solamente la deja en algo que es de un dominio humano, porque la cognición es de todos quienes tenemos sistemas nerviosos complejos, o sea, de todos quienes tenemos cerebro. Y ahí entran, por ejemplo, los gatitos, los perritos, los bebés, los adultos mayores, todos quienes tenemos cerebro tenemos cognición. Y esto es importante porque vamos a ver que luego la Mm, Te muteaste. Sí, se pegó Mm. se pegó la transmisión. es que se aloja en nuestro cerebro. Y dentro de los dominios cognitivos, porque la cognición, como vemos, algo amplio, es lo que ocurre en el cerebro, entonces puede ser todo y puede ser nada. Entonces, a la vez mucho, para poder entenderlo de mejor manera, lo que nosotros hacemos como neuropsicólogos es poder dividirlo en dominios cognitivos. Y aquí son palabras que de seguro ustedes ya están más familiarizados porque son cosas que si bien a lo mejor no sabemos el significado en concreto de cada una de estas palabras, sí tenemos la noción de qué es lo que son. Y los dominios cognitivos, para que puedan funcionar de manera correcta, necesitan de las distintas componentes, como sale aquí en una tuerquita. El primer componente y el más importante que tenemos nosotros es la atención, que va a ser como la puerta de entrada a cualquier otra actividad cerebral, porque nosotros necesitamos estar atentos para poder hacer cualquier otra función, ¿ya? Por ejemplo, si queremos guardar información en nuestra memoria, tenemos que estar atentos a esa información. No podemos esperar que se guarde algo que nosotros no atendimos. Y este es un ejemplo como claro, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta y nos quedamos toda la tarde conversando con nuestro marido, nuestra señora, y no supimos quién llegó, quién salió, quién entró, qué pasó, nos perdimos de un montón de cosas, que después otra persona que también estuvo en la misma fiesta nos dice, oye, ¿viste lo que pasó con Juanito? Y nosotros así como, no nos demos cuenta que ni siquiera estaba Juanito. Y eso es porque probablemente no le pusimos atención. Entonces, la atención va a ser nuestra primera puerta a cualquier otro dominio cognitivo y es lo que necesitamos como la base
para que lo demás se desarrolle. Necesitamos atención para tener memoria, necesitamos atención para desarrollar el lenguaje, necesitamos atención para movilizarnos en el espacio, etc. Y entonces el primero y el más sencillo es la atención, que tiene distintas formas de sí misma. Por ejemplo, la atención es nuestra capacidad de atender algo, pero también es nuestra capacidad de poder focalizar algo, también es nuestra capacidad de poder concentrarnos y mantenernos atentos durante un tiempo, es nuestra capacidad de cambiar de foco, de poner la atención a la tele, después a la olla, después a la verdura que estoy picando, etcétera. Todo eso lo hace la atención, ¿ya? Es como la más básica, pero también una de las más importantes. Y también aquí es importante mencionar que es una de las que más se altera con otros factores. Por ejemplo, si estoy cansado, es difícil que esté atento. Si estoy triste o irritado o deprimido, es difícil que esté atento. Si estoy, por ejemplo, muy feliz, muy extasiado, como eufórico, también es difícil que esté atento. Entonces, es la más importante, es la más básica, pero también eh, es la más frágil, por decirlo de una manera. Luego viene la memoria, que es nuestra capacidad de recopilar información, aprender, guardar la información y Bárbara, dígame, una dime, consulta. dime, dígame. En la atención se dice, por ejemplo, que los hombres, hay diferencia con las mujeres, dicen que los hombres es monoprocesador, hace una sola cosa, y las mujeres pueden hacer múltiples atenciones, como contaba un chiste el Bombo Fica por ahí, de que decía que Claro. hoy la mujer habla por teléfono, cocina, contesta el teléfono, habla con la mamá, ve la olla, y el hombre no, pues hace atención a una sola cosa. ¿Sí, es Ujú. verdad esa? No, o sea, todos tenemos capacidades distintas de atención, eso es una realidad. El género en general no marca tanto la diferencia en nuestra capacidad atencional, pero sí como estamos entrenados y a qué dedicamos nuestra atención, ¿ya? Más que una diferencia en nuestra capacidad de atención, lo que ocurre entre hombres y mujeres es una diferenciación de las actividades y las tareas que tenemos designadas por género. Entonces, por ejemplo, si a un hombre lo pusiéramos a atender a la guagua, a cocinar, ver la tele, planchar, probablemente lo podría hacer igual que una mujer. Pero tradicionalmente las tareas de ese tipo, como más diversas en un tiempo, requieren de una atención más dividida y en general las realizan las mujeres. Pero, por ejemplo, una mujer que está trabajando 8 horas en el trabajo tiene la misma capacidad que un hombre que atiende a su trabajo a las mismas 8 horas. Entonces, no es una diferencia tanto de género, sino, o sea, perdón, de la atención propiamente tal, sino que tiene que ver con las actividades que realizamos cada uno. Y como le comentaba, eh, sí, efectivamente cada uno tiene una diferencia en su capacidad atencional. Es por eso que hay gente que se puede concentrar muchas horas, hay gente que tiene déficit atencional y no se concentra nada. Entonces va a diferir de persona a persona y también de acción a acción, o sea, de rol a rol. Si uno está en un rol que requiere más de distintas funciones, va a ir desarrollando más distintas funciones como de atención dividida, mientras que si uno está en tareas que requieren más de concentración, las va entrenando y también puede desarrollar más tareas, o sea, más capacidad de concentración. Pero no venimos como fabricados hombre monoatencional, mujer multiatencional. Ok, gracias. Bueno, entonces como les comentaba, después está nuestra capacidad de memoria que se supedita a la atención porque necesitamos de atención para poder aprender y para poder registrar aquella información que vamos a guardar en la memoria. Nuestra memoria también la almacena, es como nuestra galería de recuerdos, por decirlo de alguna manera. Y también la memoria, en conjunto con las funciones ejecutivas, tiene la capacidad de recuperar esta información que nosotros estamos guardando. ¿Ya? Entonces la memoria es más compleja, pero igual tiene un rol un poquito más definido. Y como vemos también se alimenta de la atención y se alimenta de la función ejecutiva. Y esto lo menciono porque muchas veces pensamos que tenemos problemas de memoria, pero lo que podría estar fallando es la atención o podría estar fallando la función ejecutiva y no necesariamente la memoria. Luego tenemos el lenguaje, que es importante y lo definimos como dominio cognitivo porque es nuestra capacidad de interactuar con el otro. Nosotros pensamos el lenguaje cuando estamos pensando conscientemente, pero también pensamos en imágenes, pensamos en sentimientos, pensamos en emociones,
Pensamos en distintas modalidades en la cognición, pero es el lenguaje el que nos da la llave para nosotros poder darnos cuenta de aquello que estamos pensando, de aquello que estamos atendiendo, de aquello que estamos memorizando, y también el lenguaje es nuestra llave para poder comunicarnos con el otro y mostrarle a la otra persona con la que estoy qué es lo que está ocurriendo en mi propia cognición. Y esto sí nos diferencia de los distintos otros animales y seres complejos, porque a diferencia de los humanos, los otros animales no tienen lenguaje, tienen otras formas de comunicación, pero no tienen un lenguaje como el de nosotros que tenemos significante, significado, que podemos saber de lo que está hablando solo con lo que está diciendo. Tenemos nuestras capacidades visoespaciales y constructivas, que son nuestra capacidad de poder manejarnos en el ambiente, de poder ver distancia, de poder ver profundidad, de poder manipular las cosas en el ambiente. Todo eso está mediado por nuestras capacidades visoespaciales y constructivas. Por ejemplo, que podamos armar una comida, que podamos sacar la zanahoria y no confundirnos con no sé, con las cebollas que están en el mismo lugar. Todo eso lo hacemos gracias a nuestra capacidad de ver en tridimensión y poder manejar nuestras manos y nuestro cuerpo en el ambiente. Y las funciones ejecutivas son como el director de orquesta, que media y dirige a cada una de estas funciones. Por ejemplo, a través de nuestras funciones ejecutivas, que son nuestras funciones más superiores, en conjunto con el lenguaje, son como lo que nos hace más humanos, son nuestra capacidad, por ejemplo, de actualizar la información que tenemos en el cerebro, de planificar, de organizarnos, de valorar, de monitorear, de evaluar, todo eso que es como más complejo, lo hacemos a través de nuestras funciones ejecutivas. Y al igual que la atención, se ven bastante afectadas cuando tenemos algo que nos pueda interferir, por ejemplo, sueño, dolor, si estamos bajo alguna sustancia, por ejemplo, si hemos bebido un trago o si hemos estado, por ejemplo, muy cansados, todo esto se ven afectadas. Entonces, todo esto de la cognición, para poder entender qué es la reserva cognitiva y hacia dónde va nuestra charla de cómo cuidar nuestra salud cerebral. Nosotros como seres humanos nacemos con un cerebro en desarrollo, lo desarrollamos a través de nuestra vida, el colegio, todas las experiencias que tenemos y vamos nutriendo cada uno de estos dominios cognitivos. Esta, esta nutrición, por decirlo de alguna manera, de nuestros dominios cognitivos nos lleva a lo que es la reserva cognitiva, ¿ya? Que la reserva cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro para tolerar los cambios que pudiesen ocurrir por la patología cerebral. Es decir, soportar de mejor manera la cantidad de patología neuronal antes de hacer sintomatología clínica. Esto se va a entender un poquito más en la siguiente diapositiva, que lo voy a retomar, en que vemos que la reserva cognitiva es un factor dinámico que se desarrolla a partir de la exposición de nosotros mismos a entornos complejos y actividad mental y física. Pensemos en nuestro cerebro que tiene dentro de sí estos dominios cognitivos. Cuando yo voy ejercitando este cerebro, cuando voy a clases, cuando voy a charlas, cuando fui a la universidad, cuando me mantengo participando socialmente, cuando voy a eh, clases de música, clases de baile, voy nutriendo mi cerebro. Mi cerebro es como un músculo en el que tenemos la fibra muscular, si lo pensamos como en un símil al músculo, si nosotros no usamos el músculo, si no caminamos, si no hacemos ejercicio, si no nos movemos, nuestro músculo se va atrofiando. Pero si nosotros somos activos, vamos a subir el cerro, estamos, no sé, haciendo algún deporte, nuestro músculo va a ir creciendo y se va a ir robusteciendo. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Si nosotros no usamos nuestro cerebro, no lo desafiamos, nunca lo hemos puesto como a prueba, no nos dedicamos a pensar, a cuestionarnos las cosas, nuestro cerebro se va quedando quietito, funcional, pero igual que un músculo, que me va a acompañar, que me va a servir, que me va a permitir hacer lo que yo quiero, pero va a ser frágil. Por ejemplo, cuando vamos entrando en edad, si nosotros no cuidamos nuestra musculatura y nos caemos, es más fácil que nos haga una fractura. Lo mismo pasa con el cerebro. Si yo no nutro mi cerebro con experiencias, con desafíos cognitivos, mi cerebro se va volviendo flojo y entonces es más sensible a lo que dice la diapositiva anterior. Es más sensible a la patología cerebral. Tenemos que recordar que nosotros
como seres humanos, estamos de paso en esta vida. Tenemos dos certezas, que nacimos y que morimos. Esas son las dos cosas que nosotros sabemos y nuestro cuerpo, en la maravilla de la biología que tiene, está preparado para eso, para desarrollarse y eventualmente también fallecer. Entonces es esperable que a medida que nos vamos volviendo más y más mayores, nuestro cuerpo también se vaya preparando para un eventual deceso, que eso nos va a ocurrir a todos. Y entre ese desgaste que va a ocurrir podría aparecer la patología cerebral. No a todas las personas le aparece la patología cerebral, no todas las personas hacen deterioro cognitivo ni demencia, pero es una posibilidad de que ocurra y si nosotros tenemos, al igual que en un músculo, si tenemos nuestro cerebro bien nutrido, bien con harta reserva cognitiva, puede que la patología nos pegue menos fuerte o incluso no haga nunca un síntoma. Y hay así personas que mueren a los 90, 95 años con la cabeza clarita y fallecen de otra cosa corporal y no necesariamente de una patología cognitiva como una demencia. Entonces aquí es importante siempre mirarlo como el músculo, porque al igual que nuestro músculo se va a ir deteriorando en los estadios más tardíos de la vejez, si yo lo voy cuidando, si tengo un buen estado físico, si me preocupo de mantener mis músculos sanos, probablemente mis fallas eventuales que van a ocurrir van a ser por otro lado y no musculares. Es lo mismo con nuestro cerebro. Y ahí viene el concepto de reserva cognitiva, que es nuestra capacidad a través de las experiencias, de los desafíos mentales, de toda la trayectoria cognitiva que yo he hecho, es que lo voy como nutriendo y lo voy haciendo más fuerte, más resistente a cualquier evento de posible patología cerebral. ¿Ya? Eso es la reserva cognitiva. ¿Y dónde quedamos? A ver. Mm. Y aquí estamos, perdón, ahí sí. Y bueno, como les comentaba, la reserva cognitiva y el cerebro van a ocurrir cambios en nuestra vida. Y esto lo hemos experimentado de manera agradable cuando nos vamos volviendo más estables, más adultos, más maduros, cuando tenemos más dominio, cuando nos vamos volviendo expertos en nuestra área, como que vamos en una curva ascendente, pero llega un punto donde ya estamos en nuestra adultez y empezamos a entrar a la adultez mayor, que esto podría empezar a tener cambios hacia abajo. Y hay cambios que son esperables con la edad, que no necesariamente van a ser patológicos. Y estos cambios, entre ellos está, por ejemplo, cambios que nuestro cerebro va a hacer y nos va a afectar tanto a lo cognitivo como a lo conductual, eh, pero que van a ser leves. Entre ellos, lo principal que nos podría ocurrir con la edad es que nos volvamos un poco más lentos para procesar la información y que también necesitemos de más ensayos para poder guardar la información en nuestro cerebro. ¿Vamos a poder aprender? Sí. ¿Vamos a poder atender? Sí. ¿Vamos a poder hacer todo lo que hacemos? Sí. Pero probablemente vamos a necesitar más tiempo. Lento. Si queremos, por ejemplo, no sé, hacer un banquete, que antes nos demorábamos no sé, 3 días, 4 días, ahora quizás vamos a necesitar una planificación más grande, vamos a necesitar a lo mejor ayuda, pero lo vamos a poder hacer de todas maneras. Otro de los cambios importantes que no deberían ocurrir con la edad es que estos cambios que pasan deberían ser leves y no deberían comprometer mi funcionalidad, ¿ya? Eso quiere decir que podría, a pesar de que ahora esté un poquito más lenta, de que a lo mejor quizás me cueste más aprender, esto no debería afectar en mi día a día y no debería ser un cambio abrupto en la forma de que yo funciono. Y esto es muy importante que a pesar de los cambios, la mayoría de las personas mayores no desarrolla ni deterioro cognitivo ni demencia. Entonces es importante que nosotros lo sepamos en conjunto con lo que es la reserva cognitiva, porque es una de nuestras llaves para nosotros mantenernos bien y lo mejor y más sanos posible durante el tiempo, porque no estamos condenados a sufrir deterioro, no estamos condenados a la demencia. Hay cosas que podemos hacer y una de ellas es potenciar nuestra eh, reserva cognitiva. Si bien se ha dicho que la reserva cognitiva tiene su mayor pic también como el adultez y con todas las cosas como complejas que hago durante mi vida, como decía también la definición es algo dinámico y yo en la actualidad también puedo ir reforzándolo. Mientras más cosas yo hago, mientras más desafíos yo le pongo a mi cerebro, más voy nutriendo mi reserva cognitiva. Eh, Como les decía acá,
Hay cambios que van a ser normales y otros patológicos. Lo importante es que cuando tengamos una queja en cuanto a nuestra cognición, tenemos que ver si es un envejecimiento cognitivo sin trastorno, es decir, una queja normal de memoria, porque hay cosas que van a cambiar y van a hacernos sentir que estamos diferentes a como éramos antes, y otros que podrían ser más patológicos, que sería un trastorno cognitivo leve, que hay cambios en la cognición, pero sin un impacto profundo en la funcionalidad, y ya un tipo de demencia. Lo importante es que si nosotros sentimos que esto nos está costando más de lo que nos costaba antes, si vemos un progreso, si vemos algún cambio en nuestra funcionalidad, si estamos necesitando más ayuda de la que solíamos necesitar, quizás valdría la pena consultar. Pero si no, puede que estemos en un envejecimiento sin trastorno cognitivo. Y aquí les tengo un gráfico para que más o menos nos hagamos la idea de cuántas personas tenemos con personas con demencia en nuestro país. Vemos que mientras más jóvenes, el 3%, por ejemplo, de los 65 o 60 años desarrolla una demencia. Eso quiere decir que el 97% de las personas de esta edad no tiene demencia. Claro, 3% a lo mejor parece harto en un gráfico, pero siempre tenemos que pensar en todo el resto que nos queda. Imaginemos que incluso acá, entre los 85 y los 89 años, solo el 21% hace una demencia. Es decir, que el otro 79% de personas de esta edad, que ya estamos hablando cuarta edad, personas muy mayores, no desarrollan la demencia. Entonces, basándonos en esto, es muy importante que nosotros pensemos y nos empecemos a nutrir de reserva cognitiva, porque nos va a ayudar a enfrentar la posible patología y quedarnos en el 79% que no hace la demencia. Pero aquí algunos datos prácticos de qué podemos hacer para reforzar, mejorar mi reserva cognitiva y también mi memoria, porque es algo que a todos nos preocupa, ¿cierto? Como cómo poder mejorar la memoria, cómo poder hacer que mi reserva sea más efectiva, qué es lo que puedo hacer para yo estar mejor, para que no se me vaya la cabeza, para no desarrollar una demencia, porque es algo que a todos nos atemoriza. Y bueno, la evidencia científica nos muestra que podemos hacer distintas cosas que se han visto que efectivamente ayudan a mejorar la memoria, pero no necesariamente la memoria como dominio único, porque veíamos que cada uno de estos dominios está alojado en nuestro cerebro, que nuestro cerebro es complejo. Entonces, las distintas estrategias que se ha visto que nos ayudan a mejorar la reserva cognitiva y la memoria tienen que ver con una activación completa de nuestro cerebro. La primera, y es una de las que tiene más evidencia, es el mindfulness, que es un tipo de meditación, que en la traducción es atención plena, que es poder conectarnos con el aquí y el ahora. Esta tiene una, una cosa en contra, que no es tan fácil de hacerlo solo. En general, si queremos aprender a meditar, es difícil si no sabemos meditar. Entonces requiere de algún tipo de formación. ¿Se puede uno autogestionar la formación? Sí, hay videos en YouTube que te enseñan a meditar mindfulness, hay distintas guías, hay talleres, de repente aparecen talleres en la caja, en las municipalidades, donde uno puede aprender a hacer este tipo de meditación, pero sí requiere de un tipo. Uno no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, pero sí vale la pena intentarlo porque, como les comentaba, la evidencia científica muestra que este tipo de terapia, hoy dice que se va a apagar la reunión en 10 minutos, ya, pero avancemos. Eh, este tipo de terapia entonces nos ayuda a mantener un cerebro activo. Otra de las cosas importantes que se ha visto que tienen mucha evidencia científica es dormir bien. Si uno se encarga de dormir bien, nuestro cerebro descansa, toda esta maquinaria que hace todo lo que les acabo de comentar, logra descansar y cuando duerme el cerebro se limpia. El cerebro hace como la misma actividad que el hígado, pero a nivel cerebral. Entonces va sacando todo lo que nos sirve, va botando la basura, va guardando los recuerdos. Dormir bien es muy importante tanto para mantener nuestro cerebro sano como para mejorar nuestra memoria. Otra de las cosas importantes es potenciar nuestro bienestar emocional.
es Mm. hacernos cargo de nuestra salud mental, tratar de tener buenas experiencias, de estar contentos, de estar bien con nosotros mismos, de tener un propósito. Todas esas cosas de bienestar emocional también se han visto que nos ayudan por un lado a fortalecer nuestro cerebro, pero también se ha visto que de paso ayudan a mejorar la memoria. Desafiar el cerebro, como les comentaba, y en específico acá estos autores en el 2022 vieron que aprender a tocar un instrumento nos Mm. ayuda particularmente con la reserva cognitiva y también con la salud cerebral. Y hacer ejercicio físico. Estas son como cosas que se han visto que tienen evidencia específica para la reserva cognitiva y salud cerebral, pero también tenemos otras acá que nos pueden ayudar específicamente para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Quizás este ya lo han visto, que son parte de los factores reversibles que tenemos para la demencia. Tenemos algunos que son desde la edad temprana, por ejemplo, la evitar una baja educación, haber terminado el colegio, nos puede ayudar a nuestra reserva cognitiva y hacer un factor protector ante la enfermedad de Alzheimer, pero también otras cosas en la mediana edad, por ejemplo, hacer ejercicio físico, atender nuestras enfermedades de base también nos va a ayudar a prevenir un Alzheimer, y en la edad adulta, cuando ya estamos persona mayor, una de las cosas que podemos hacer para ayudarnos a proteger nuestro cerebro es mantenernos socialmente activos, evitar el aislamiento social. Ojalá estar en ambientes sin polución tanto del aire, sin tanto smog, y hacernos cargo de nuestros problemas visuales. Todo esto nos va a ayudar a prevenir una posible demencia, además de lo que ya veíamos de la reserva cognitiva. Y lo que tenemos acá que da el Alzheimer Association como 10 hábitos saludables también para mantener nuestro cerebro activo, sano y que no desarrolle una demencia son desafiar nuestra mente, como ya lo hemos dicho varias veces, movernos, mantener tanto nuestro músculo sano como nuestro cerebro sano, quedarnos siempre con una actitud de aprender, 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 ir a charlas, ir a clases, estar siempre con una actitud, en una actitud como de quedarnos en la escuela. Sí. Proteger nuestra cabeza, si estamos en cosas de peligro, usar casco, no arriesgarnos a tener golpes, cuidar, por ejemplo, de caernos para no golpearnos la cabeza. Eh, Decirle que no al tabaco siempre es un buen día para dejar de fumar, mantener nuestras patologías de base controladas, la diabetes, la hipertensión, tratar de comer sano, con harta verdura, harta proteína, bajo en grasa, sin alcohol, ojalá, y mantener nuestro peso saludable, que va muy de la manito con los factores de riesgo como más metabólicos, dormir bien y mantenernos conectados. Esa es como una de las claves que hemos visto que nos pueden ayudar a mantener una buena salud cerebral y a la vez potenciar nuestra reserva cognitiva. Así que, como conclusiones de esta presentación, comentar que la reserva cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro para enfrentar esta patología cerebral, que puedo potenciarla manteniendo mi cerebro sano. ¿Cómo mantengo mi cerebro sano? Con todas las cosas que ya les comentaba. Algo importantísimo, no por ser persona mayor va a decaer mi memoria, ni menos me va a dar demencia, sino que si bien tenemos una probabilidad, tenemos también una mayor probabilidad de no hacerlo. Entonces tenemos que jugárnosla por eso y mantenernos lo más activo posible, cuidando nuestro cerebro para prevenir una potencial patología cerebral. Puedo mejorar mi memoria y mi cognición en general propiciando una buena salud cerebral a través de las distintas estrategias que les mostraba. Y también está en mis manos controlar aquellos factores de riesgo reversibles para desarrollar una demencia. Entonces, esta es la frase más importante y con la que quiero que nos quedemos, porque si bien hay harta probabilidad de cosas inevitables. Las patologías muchas veces son inevitables, tenemos factores genéticos, sí tenemos una gran parte de la probabilidad a nuestro favor siempre y cuando nosotros hagamos las distintas actividades para cuidarnos. Y siempre tenemos que recordar que nuestro cerebro es igual que el músculo. Si yo lo cuido, si lo ejercito, mi cerebro va a estar mejor. Si yo Mm. cuido y ejercito mi músculo, voy a estar más activa, voy a estar más sana, pero va a depender, lamentablemente, de que lo haga yo. Mi músculo, nadie puede ejercitar el músculo por mí, solo lo puedo hacer yo, al Claro. igual que mi cerebro. Solo soy yo quien puedo preocuparme de mi
bienestar emocional, preocuparme de aprender cosas nuevas, de desafiarme, de mantenerme en contacto con las personas que yo quiero y de poder hacer todo esto para nutrir mi reserva cognitiva, mi salud cerebral. Así que estamos condenados, no necesariamente, estamos más bien desafiados a poder hacernos cargo de mantener una reserva cognitiva y un cerebro sano. Así que eso les quería comentar yo. Comentarios, dudas, preguntas, ahí los veo ahora. Excelente la presentación, Bárbara. Me quedo Yo, con me quedo con la última frase. Creo Ujú. que está en nosotros desafiarnos a nuestro cerebro para que esté cada vez más saludable. Y aparentemente uno tiene que día a día irlo cultivando, haciéndolo trabajar, como decir tú, como un músculo, para poder mantenerse sano cognitivamente. Exacto. Y ahí uno puede usar lo que a uno más le interese, si no necesitamos hacer todas las cosas, pero sí podemos hacer cambios pequeños, por ejemplo, preocuparnos de dormir bien, preocuparnos de a lo mejor leer, no sé, desafiarnos a leer un libro al mes, caminar 30 minutos al día, pequeñas acciones, pero como les decía, lamentablemente nadie las va a hacer por nosotros, tenemos que ser nosotros quienes nos comprometamos con la salud de nuestro cerebro.